buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas, que los acompaña desde bien tempranito, 7:02 de la mañana, para llevarles la mejor información, el mejor análisis de la noticia en materia nacional e internacional, con todo el equipo acá presente, el equipo técnico. Estamos Roygar López, Lenin Dávila y quien les habla su servidora Ainet Berroterán. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Bueno, buenos días. Hoy, cuando es martes 2 de septiembre, tempranito, 7:03 de la mañana, arrancamos con todo el acontecer noticioso de Venezuela y el mundo. Sí, señor. Muy buenos días a toda la audiencia del Circuito Venezuela News Radio. Hoy, bueno, Pedro Carvajalino, ya Pedro Carvajalino se retiró. O sea, se viene el mes que viene. Ya va saliendo para China en estos días. Carvajalino se va mañana para China. Se va para China. Tiene allá como una conferencia de influencer en temas políticos mundial, de comunicadores. Sí, eso va a estar muy bueno, una formación muy buena, de 2-3 semanas, creo. Sí, va a estar creo que 3 semanas por allá por China. Y bueno, no lo vamos a tener durante todo este tiempo. Quizás hagamos un reportaje desde allá. Claro. Un contacto. Después, allá serán las 7 de la noche, cuando aquí son las 7 de la mañana. 7 de la noche, claro. Hacemos reportajes desde allá, de China. Ya China de noche y aquí despertando en la mañana. Bueno, el presidente hizo Maduro más desde China, así que... Desde China, claro. Porque no hacer ni tan calvo ni con dos pelucas desde China. Sí lo hacemos. ¿Por qué no? Lo hacemos, Carvajalino, ya sabes. Lo hacemos desde La Habana. Mira, lo hemos hecho todos los días desde China o todas las noches. Lo hemos hecho desde La Habana, desde Siria, desde el Vaticano, desde Argentina, Sao Paulo. de Sao Paulo, desde Bogotá, desde muchísimas partes del mundo. Claro. Y bueno, ahora nos toca China, ya van a ver. Pero el calvo va a estar en China. Miren, ojalá y que lo agarremos, no lo agarremos en estado etílico. Ay, Dios mío. Hablando de China, también estamos acá en Caracas, en 2 estados del país, en Caracas, 104.9 FM, Aragua, Anzoátegui, Maturín, Nueva Esparta, Carabobo, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira y Sur del Lago. Y también estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito VN Radio, nuestra página web venezuela-news.com y nuestra aplicación Venezuela News en la App Store y Play Store. Y bueno, sin mucho más de que hablar, comenzamos la mañana de hoy, martes 2 de septiembre, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Nicolás Maduro, 8 buques de guerra apuntando a Venezuela, 1.200 misiles y un submarino nuclear. Esto constituye la máxima amenaza para América Latina en su historia. Así lo denunció el jefe de Estado venezolano ante los medios de comunicación este lunes 1 de septiembre. El presidente Nicolás Maduro reiteró que la respuesta venezolana frente a la máxima presión ha sido convocar también a la Unión Nacional para garantizar la soberanía, integridad territorial y paz permanente. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro anunció que ante la máxima presión existe que por parte de Estados Unidos y sus aliados existe también un país que se está preparando en su defensa nacional. Vamos a escuchar al presidente de la República. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta, absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Como han impuesto su visión mayamera extremista y han mayamizado la política exterior de los Estados Unidos hacia toda América Latina y el Caribe. Si hay alguien sensato, pensante en los organismos decisorios del poder estadounidense, saben que Marco Rubio, el señor de la guerra, los metió por donde no es. Se equivocaron, se metieron en un callejón sin salida.
Ahí está, miren, justamente a propósito de esto, el presidente el día de ayer, durante la rueda de prensa, advirtió al mandatario estadounidense Donald Trump sobre lo que calificó como una intención del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, de involucrarlo en un conflicto en Sudamérica. El mandatario venezolano enfatizó el riesgo que representa esta acción, señalando que el secretario de Estado de Estados Unidos se pretende arrastrar a Trump a un baño de sangre. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro advirtió sobre lo que calificó la máxima amenaza militar contra Venezuela en un siglo. Vamos a escucharlo. Quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump, el jefe de la guerra Marco Rubio, y que hace, amenaza, deshace y que ha mayamizado la política exterior en el peor sentido extremista. Las diferencias, problemas, fortalezas y debilidades debemos buscar nuestro propio desarrollo. Con la amenaza y máxima presión, máxima preparación y máxima rebeldía, porque nosotros somos los campeones mundiales de la rebeldía antiimperialista y anticolonialista. Somos los rebeldes históricos de este continente. Por fortuna, se ha visto a millones de hombres y mujeres de Venezuela y de América Latina y el Caribe vencer a imperios poderosos y ganar la paz y ganar la soberanía perpetua. Bueno, Marco Rubio, el Crazy Cuban, ¿no? Crazy Cuban, secretario de Estado de los Estados Unidos. El jefe de los Crazy Cuban. El jefe de los Crazy Cuban, el jefe de la oposición venezolana, por eso hemos dicho aquí que es el jefe de más alto nivel que ha tenido la oposición venezolana en su historia en los últimos años, porque siempre había sido un embajador o un encargado de negocio. Hoy en día es secretario de Estado. El presidente ha hecho una denuncia muy grave, está tratando de empujar a Estados Unidos a un conflicto con Venezuela y con la región en general. La región. Lo ha dicho no solo el presidente Maduro, sino el presidente Petro también. Si se inicia un conflicto en Venezuela, eso va a arrasar toda la región. Va a arrasar a toda la región. No porque todos los países vayan a hacer una coalición internacional, sino por todo el conflicto, todo lo que significaría. Todo lo que significaría, una, que, bueno, Venezuela está obligada a responder. Dos, hay un ejército, unas fuerzas armadas bastante preparadas y hay 8.200.000 milicianos que están aquí y que se han alistado. ¿Ya te alistaste? Claro que me alisté el primer día. El primer día. ¿Tú, Ainek? También. Aquí el señor John Michael. Bueno, También. Todos alistados. Todos nos alistamos. 8.200.000, allá? Es un número para nada despreciable. El Crazy Cuban quiere hacer esto. Y Donald Trump, yo no sé si sabe todo esto o está al tanto de todo lo que está ocurriendo. Pero fíjate algo. O sea, volviendo a rememorias del pasado. A ver. O sea, ustedes recuerdan cuando Marco Rubio quiso ser candidato a las primarias republicanas. ¿Ustedes recuerdan eso? Little Marco. El líder Marco, candidato a las primarias republicanas en aquel periodo que Trump ganó las elecciones, ganó las primarias, ganó las elecciones. El líder Marco era uno de los principales personajes que le daba con todo a Donald Trump. O sea, incluso hasta lo insultaba. O sea, hablaba muchísimo en contra de Donald Trump, y de la noche a la mañana ahora Marco Rubio ama y adora a Trump. Bueno, ambos se odiaban. Sí, se tiraron muy duro los dos. Donald Trump no tanto, porque es que Marco Rubio era un pelele en ese entonces en el Partido Republicano. O sea, era quien hacía los ataques contra Trump, era Marco Rubio. Evidentemente Trump respondía ciertas veces al líder Marco. Sí. Pero esto que dice el presidente es muy importante. O sea, Marco Rubio quiere llevar a Trump a mancharle las manos de sangre a este señor, al presidente de la República de los Estados Unidos. Porque todos muy bien sabemos, esas son viejas rencillas que no se olvidan y que están allí. Yo creo que Trump lo coloca como secretario de Estado porque no le quedaba de otra. O sea, tenía que negociar. Tenía que negociar porque el tipo creció mucho en el partido. Tenía que negociar. Bueno, ¿para qué? Bueno, para ganar el estado de la Florida. Obtener los votos republicanos como él lo quería para poder
ganar la presidencia de la República. Recuerden que en Estados Unidos no es por quien saque la mayor cantidad de votos, sino quien gane en los estados. Así es, en los colegios. En los colegios electorales. Y Miami, el estado de la Florida, es uno de los colegios electorales que deciden la presidencia de la República en los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump ganó George W. Bush a Al Gore, se definió en Florida. Sacó más votos, mucho más votos Al Gore, pero al final los colegios electorales de Florida le dieron la victoria. Le dieron la victoria. Así como es. 6 meses después, ¿tú te acuerdas de eso? Elecciones de segundo grado. Entonces, yo pienso que Marco Rubio sí quiere empujar a Donald Trump a una guerra contra toda América Latina, porque imagínate que caiga aquí un primer misil de esos que nos están amenazando con todos esos barcos, los 1.200 misiles, el submarino nuclear del que habló ayer el presidente, que caiga aquí en Venezuela el primer misil. O sea, como lo dijo también Petro, mira, eso va a generar unas consecuencias catastróficas y que muchos de estos miembros de grupos irregulares que se encuentran esparcidos por toda la zona, bueno, comiencen a apropiarse de terrenos, de zonas en América Latina, y bueno, y cada quien tenga aquí una parcela. Esto es gravísimo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, y al presidente Trump, bueno, que al parecer anda como enfermo, porque eso es lo que anda ahorita corriendo. Sí, lo que circula, lo que circula en las redes. En las redes entre periodistas. Vamos a decir qué es lo que está pasando, pero va a haber una rueda de prensa hoy en la sala oval. Ya la anunciaron. Hoy a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Pero además están asociando la rueda de prensa a las 2 con que el hospital Walter Reed, que es el hospital que está más cercano a la Casa Blanca, que todas sus vías están cerradas desde ayer. Y pasaron, algunas cuentas dicen que 8 helicópteros llegaron hasta allá, trancaron toda la calle. Dicen que Melania está allá en el sitio, otras dicen que Donald Trump puede haber sufrido un derrame cerebral, entre otras cosas que se mencionan en las redes. Pero inclusive cuentas grandes, no son cuentas pequeñas, son cuentas grandes respetables. Sí. Que siempre están. Incluso hay hasta una foto que dicen que es inteligencia artificial. Sí. Ya veremos qué es lo que va a pasar. Porque Donald Trump no aparece públicamente dando una declaración desde el 26 de agosto. Según que había jugado golf. 7 días, una semana había pasado desde eso. Según que había jugado golf, pero él cada vez que juega golf deja que los periodistas se acerquen para que grabe, para que declare, para que hable con los periodistas. Nadie se ha podido acercar a el presidente Trump. Entonces, bueno, hay muchas especulaciones con respecto a esto, y hoy a las 2 de la tarde, bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, justamente parte de lo que el presidente de la República afirmaba el día de ayer es enviar un mensaje directo a su homólogo Donald Trump para luchar contra el narcotráfico, con la experiencia y los resultados de Venezuela. Asimismo, colocó a su disposición al personal de la Superintendencia Nacional Antinarcóticos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a escuchar palabras del presidente de la República. Pérez Diosdado aquí, Maiquetía. Eso creo que lo vamos a ver. Similitudes. Ellos buscaron 2019-2020 un cambio de régimen e hicieron fracasar al presidente Trump. Diferencia, hoy estamos más fuertes. En todos los sentidos de la vida nacional, hoy hay más poder nacional en Venezuela para nosotros contener esta amenaza y hacer prevalecer la paz, la armonía y la vida sobre el territorio venezolano, y poder decir nuestra verdad con mayor fortaleza, como la estamos diciendo hoy y como lo estamos diciendo todos los días. Así que diferencias hoy no tienen un Juan Guaidó, porque el viejito borracho está entre copas y copas en Madrid. La policía. Ay, papá. La policía. Ay, Guaidó. Que lo encontraron, lo vieron, lo captaron las cámaras del US Open, sentado en un puesto VIP de más de $4,000. Trump debería, de verdad,
Incluso, luego que el presidente el día de ayer en esa rueda de prensa dijera que Trump debería deportar a esa vil rata llamada Juan Guaidó, en las redes sociales, bueno, estallaron con esto. Incluso hasta los más acérrimos opositores le dieron la razón allí al presidente Nicolás Maduro. Es verdad, deporten a esa rata llamada Juan Guaidó hacia Venezuela y que lo espere Diosdado en el aeropuerto. La policía, no, la policía. Ustedes se imaginan, Guaidó llegando deportado en un vuelo de vuelta a la patria a Venezuela. Pero sabemos que eso no lo van a hacer. Estas ratas no van a hacer eso de deportar a este criminal, a este ratero de poca monta, Juan Guaidó, que es odiado. O sea, Juan Guaidó unió a todo el país. O sea, después de la Vinotinto, mira, quien ha unido a todo el país es a Juan Guaidó, pero por la rechera que le tienen a este tipo, pues saben que es un criminal, un delincuente, un choro, que ahora vive en los Estados Unidos de todo lo que se robó, de toda la plata de la USAID que le entregaron, de toda la plata que le robó al pueblo venezolano este delincuente. Y ahora, bueno, se la pasa en eso, en el pádel, como el propio Rico, pues, la vida de Rico. Juego de tenis. Guaidó, que era un repelabola de allá de La Guaira, que trabajaba en Compumol. ¿Ustedes se acuerdan de Compumol? Guaidó fue votado, para que ustedes lo sepan, lo votaron de Compumol porque se robaba los pendrive de Compumol para venderlos afuera, en la calle. Se robaba los cargadores de las lactos. Hasta que lo pillaron y bueno, lo despidieron, lo votaron por ladrón en Compumol. O sea, eso no es ahorita de que Guaidó es un ladrón de que, bueno, ahora sí voy a robar. No, no. Desde que era un pelabolas, Guaidó era un ladrón. Pues Guaidó trabajó, repito, en Compumol y se robaba los pendrive y los cargadores de las lactos. Para que ustedes lo sepan. Siempre ha sido un ladrón, un delincuente, un choro. Y evidentemente, bueno, cuando llegó a ser diputado por el partido por este grupo terrorista, este grupo irregular llamado Voluntad Popular, ¿con quién pegó? ¿Con quién hizo liga? Bueno, con otro ladrón más. ¿Quién es ese ladrón? Bueno, el ladrón de allá de Madrid llamado Leopoldo López. Por eso es que hicieron liga, pues son ladrones. Son choros y evidentemente se atraen. Entre ladrones se atraen. Para que usted lo sepa. Para que te lo cepilléis. Para que te lo cepilléis. Así está. Bueno, también el día de ayer el jefe de Estado, Nicolás Maduro, detalló que se han inscrito a la milicia bolivariana más de 8 millones de venezolanos y venezolanas de diferentes sectores sociales. Vamos a escucharlo. Han dicho, estoy preparado. Bien, ahí está. Justamente ayer el presidente de la República afirmaba: la revolución bolivariana ha superado las adversidades, derrotamos las sanciones, el bloqueo y más de 1000 medidas coercitivas. Nuestro sistema económico se mantiene robusto, sólido y en pleno proceso de diversificación y avance. Justamente a lo que hablaba en el sonido anterior, pues ha decidido crear la unidad comunal miliciana de combate en los 5.336 circuitos comunales de todo el país. La solidaridad también, justamente se pronunció el presidente sobre la solidaridad de los pueblos del Caribe junto con la CELAC, que representa un frente común contra el conflicto armado. Su posición es clara: la paz es el único camino. Ahí está el pronunciamiento por parte del presidente de la República. Justamente, Lenín, el día de ayer, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana intensifica la vigilancia y seguridad en los aeropuertos, puertos y carreteras de todo el país. También el ministro de la Defensa sostuvo que este operativo ya en desarrollo forma parte de las acciones para contrarrestar todo artificio que sirva para el terrorismo. De igual forma, Padrino López agregó que como parte de la Operación Cangrejo 2025 en los espacios del Golfo de Venezuela se desarrolla un patrullaje marítimo en defensa de la soberanía en contra de los flagelos del narcotráfico y la delincuencia organizada. Vamos a escuchar palabras del ministro para la Defensa. La
levantarse la humanidad entera ante el fascismo, ante el neonazismo y buscar un mundo de equilibrio, como decía Bolívar. La verdad y la justicia no necesitan otros apoyos sino de sí misma para presentarse. Cuando hablamos de estos conflictos, podemos decir pues que la primera víctima es la verdad, y es lo que nosotros estamos aquí defendiendo, pues nuestra verdad, una sola verdad, y es precisamente todo lo que estamos haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta fusión popular, militar, policial en todo el territorio nacional. Podemos decir que tenemos un país en paz, libre de delincuencia. Ahí está, tenemos un país en paz. Bueno, el presidente de la República el día de ayer dio las cifras, pues, de cuánta gente, de cuántos venezolanos han acudido al llamado de este alistamiento miliciano. Son 8.200.000 personas, 200.000 venezolanos, 8.200.000 venezolanos los que han acudido al llamado de la defensa de la patria. Epa, escuchen muy bien, señores escuálidos, los vendedores de humo ahí en Miami. Este señor, ¿cómo es que se llama él? El vendedor, el jefe de los vendedores de humo. ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de este tipo, porque es tacaño el tipo, que hasta el nombre se me olvida, ¿vale? Orlando Avendaño, que en medio de su frustración al ver todas las plazas abarrotadas de gente y que CNN no pudo ocultar esto y decir la verdad, pues CNN salió y dijo, bueno, masivamente el pueblo venezolano salió al llamado del presidente de la República para alistarse, y el tipo en medio de su frustración dijo, esto es un fake news. Escucha muy bien, Orlando Avendaño, 8.200.000 venezolanos para defender nuestra patria, nuestra soberanía. Esto es lo que ustedes no entienden. Entonces, bueno, pasaron de la campaña de decir que esto era un fake news, como le dijo Orlando Avendaño a CNN, a decir que esto era mentira. Ahora pasaron de eso a colocar a nuestros viejitos, a nuestras personas, a nuestros abuelos de la tercera edad, que se han ido a alistar porque quieren defender la patria. Bueno, se ponen a colocar videitos en redes para burlarse de nuestros abuelos, que son milicianos. A burlarse, a decir, un marín llega y acaba con 100.000 en solo un minuto. Sigan creyendo, pues. Síganos subestimando, señores vendehumo que viven allá muy forondos, muy tranquilamente en Miami. Sigan subestimando al pueblo venezolano. Ellos de verdad, definitivamente, son lo peor que ha parido esta tierra. No conocen la idiosincrasia de nosotros los venezolanos. No conocen nuestro carácter. No conocen lo aguerridos que somos nosotros los venezolanos. Esos tipos son mayameros. Esos no son ni venezolanos. Porque pedir una invasión, pedir que bombardeen nuestro suelo patrio, ya eso los hace antivenezolanos a estos señores. Seguimos con más. Mira, justamente que estabas hablando de CNN, el día de ayer CNN informó que la fiscal Bondi nunca presentó pruebas sobre las acusaciones que hizo en contra del presidente Nicolás Maduro y el supuesto cartel de los soles. Una reciente publicación de CNN volvió a poner sobre la mesa las acusaciones de Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien señalan del líder del narcotráfico internacional. Sin embargo, el propio artículo admite que la fiscal estadounidense Pamela Bondi no ha presentado pruebas contundentes que sustenten estas acusaciones. En el artículo publicado en su portal web, la cadena estadounidense cita cifras de la Oficina Nacional de Unidas por la Droga y el Delito, las cuales indican que Venezuela no es un país productor de cocaína. La mayor parte de los cultivos de hoja de coca se concentran en Colombia, Perú y Bolivia, siendo Colombia el principal responsable de más de 12.500 toneladas y de 3.700 que se producen en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas. ¿No hay pruebas? Bueno, ahí está. Claro y raspado. Es que, fíjate, o sea,
Ellos pasaron primero de la narrativa del TDA, como le decían ellos, del Tren de Aragua. Esta señora la utilizaron para eso, a Pamela Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos. Primero hablaban del Tren de Aragua, que el Tren de Aragua, que la organización terrorista del Tren de Aragua, que el Tren de Aragua para acá, que el Tren de Aragua para allá, que los tatuajes del Tren de Aragua, que cualquier cosa que pasaba en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. O sea, se unieron muchísimos voceros en torno a esto. Era el Tren de Aragua. Se acabó la narrativa del Tren de Aragua porque sabían que esto no iba a dar para más. Y pasaron de la narrativa del Tren de Aragua ahora al inexistente Cartel de los Soles, que es otra mentira más, otra falacia más de esta irresponsable fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, que se une a la narrativa contra el pueblo de Venezuela, del supuesto Cartel de los Soles. Esto también en cualquier momento se acaba. Esa narrativa en cualquier momento no da para más. Ya CNN se lo acaba de decir. Pamela Bondi nunca presentó pruebas contundentes de la existencia de ese Cartel de los Soles o de que Venezuela sea un productor de cocaína. Todo el mundo sabe dónde se produce la cocaína del mundo. La cocaína que va por todo el mundo. Todos sabemos que se produce la mayor parte en Colombia. Hay 300.000 hectáreas sembradas en Colombia para producir cocaína. En la época de Pablo Escobar, y lo dice su hijo en una entrevista que le hicieron hace poco, que decía su hijo que era la época dorada. Habían 80.000 hectáreas sembradas en la época de Pablo Escobar. Bueno, llegó nada más y nada menos que el DJ Iván Duque, y estos se triplicaron, bueno, se cuatriplicaron de 80.000 a 300.000 hectáreas. Ah, pero entonces resulta que es Venezuela la productora de cocaína, según las irresponsables declaraciones de esta señora fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Esta es otra narrativa que tarde o temprano se va a caer. Se les va a caer, así como se cayó la narrativa del Tren de Aragua, del TDA, la narrativa del supuesto Cartel de los Soles. Esto también se va a caer. Se va a caer por su propio peso, tarde o temprano. Estábamos hablando, Roy, de lo que dijo ayer CNN en un artículo donde afirmaba que la fiscal Pamela Bondi nunca presentó o no ha presentado hasta ahora las pruebas de las graves acusaciones que hizo sobre Venezuela, del supuesto Cartel de los Soles, de que Venezuela es un productor de cocaína en el mundo y que va hasta los Estados Unidos. Nunca presentó las pruebas. No lo decimos nosotros aquí en Venezuela News, lo dice CNN en un artículo. Bueno, ellos están acostumbrados permanentemente al show de la mentira, ¿no? Y a desinformar y a convertir esto en un arma para dominar la opinión pública. El presidente hablaba del atentado del buque Maine. Ajá. Lo decía ayer. Mira, hay mucha gente que no conoce de la historia pasada. La historia reciente lo podemos ver mucho por ahí, pero de la historia pasada, ¿cómo hacer para que la opinión pública estadounidense, decían ellos en su momento, allá en los Estados Unidos, cómo hacer para invadir a Cuba y que esto sea positivo para la opinión pública, cuando estamos hablando de que había una lucha anticolonial, inclusive en todo el mundo, en todo el continente americano? Entonces, ¿cómo hacer para digamos que la opinión pública aprobara una invasión a Cuba? Bueno, y una vez que Cuba queda liberada, inmediatamente llevaron un buque para allá, lo movieron y el buque sufrió un atentado. Y dijeron, no, fueron los cubanos. Bueno, listo. Entonces, una vez que sale esto en las noticias en todos lados, pues fueron y tomaron e invadieron Cuba durante muchos años hasta que llegó la Revolución Cubana. Por esto es que también es parte del odio que sufren por la Revolución Cubana. Entonces, luego lo vimos en Irak.
Vimos a un tipo como a un lacayo del imperialismo como Iván Duque mostrar unas pruebas de que el ELN estaba en Venezuela, y esos puntos del GPS que mostró ante la ONU, ante la Secretaría General de la ONU, en la Asamblea General de la ONU mostró unas coordenadas que decían que estaba en Venezuela, y todas las coordenadas se comprobaron que estaban en Colombia. O sea, hasta eso son capaces de mentir. Entonces, pues obviamente, en este mundo al revés en el que estamos viviendo, acusan a Venezuela de ser un narcoestado, de tener un gobierno narcotraficante, pero a la vez Marco Rubio, Little Marco, el Crazy Cuban mayor, va en estos días para Ecuador. El presidente de Ecuador suspendió su viaje para Vietnam, que tenía una reunión en Vietnam, porque va a recibir a Marco Rubio. Recibió órdenes de su jefe para hablar supuestamente de la lucha contra el narcotráfico. Esto es el mundo al revés. Un tipo que está investigado, su empresa familiar está investigada por el gobierno de Ecuador de narcotráfico. El presidente lo decía ayer, la meca del narcotráfico en este momento es Ecuador. Por ahí es donde sale la mayor cantidad de droga, el Ecuador, por el Pacífico ecuatoriano, porque tiene un gobierno narcotraficante. Y entonces van a decir que van a hablar de la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador. Un tipo que está sindicado de ser investigado, de ser un narcotraficante. Entonces, el mundo al revés estamos viviendo. Así son ellos. Mira, Seguimos. Justamente hablando de falsos positivos y todo lo que es el fake news, Padrino López el día de ayer desmintió el ataque de Venezuela a Guyana en el río Cuyuní. Este lunes 1 de septiembre, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, alertó sobre un comunicado de Guyana en el que reporta un nuevo incidente en la zona del Alto Río Cuyuní. Este lunes 1 de septiembre, pues, afirmó el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y alertó sobre un comunicado de Guyana que reporta este incidente, el cual es un falso positivo. Vamos a escuchar palabras del ministro Vladimir Padrino López. Leímos un comunicado de Guyana anunciando un nuevo acontecimiento en el Alto Río Cuyuní, uno nuevo, ya son varios, señalando que fuerzas de seguridad de las fuerzas de defensa guyanesas navegando por el río Cuyuní fueron atacadas desde costa venezolana. Ayer hice mención a esto, que tuviéramos cuidado, se lo decía el almirante Hernández Hachi, que estaba ya en la fachada atlántica, se lo decía el mayor general Páez Cabrera, que está trabajando, operando en el Delta Macuro. Cuidado con los falsos positivos, cuidado con los fake de las mafias guyanesas y trinitarias, porque por allí intentan crear un frente de guerra. Venezuela nunca había tenido tanta presencia militar en esa línea de facto que nos comunica pues con el territorio usurpado por Guyana, territorio nuestro. Territorio usurpado y explotado groseramente, desconociendo todos los acuerdos, el acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo columna pues de la diatriba que tenemos con respecto a el territorio de la Guayana Esequiba. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, fíjate lo que dice allí el general en jefe Vladimir Padrino López. Hay que tener mucho cuidado con estos fakes que vienen desde allá de Guyana. Pero ¿quién es el jefe del cartel de los fake news? El jefe del cartel de los fake news es este señor, Marco Rubio. Marco Rubio es quien lidera el cartel de fake news contra Venezuela. Y tiene varios frentes abiertos. Está al frente de la loca de la Embajada de los Estados Unidos. Está al frente de este impresentable disque presidente de Guyana, Irfan Ali, que sabemos que el que manda verdaderamente allí en Guyana es Marco Rubio, luego de aquel comunicado que colocó 5 horas antes que el mismo tipo Irfan Ali. Entonces, Marco Rubio es quien baja las órdenes para los fake news en contra de Venezuela. Entonces, fake news de Miami para acá, fake news de allá de Guyana para acá. ¿Para qué? Bueno, todo esto es operaciones psicológicas para poner al pueblo venezolano loco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos fake news que viven lanzando. Ahí está, ese fake
de que nosotros estamos atacando desde el río Cuyuní a Guyana. Miren, si nosotros verdaderamente atacáramos a Guyana, mira, yo se lo voy a decir así rapidito. O sea, solamente Dilo. con que vaya un solo Sukhoi y en 30 segundos nosotros acabamos con Guyana. Porque ellos han mostrado que aquí estamos potenciando nuestra Fuerza Armada. Hermanos, son unos avioncitos de papel. Piazos de aviones viejos, Eso es chatarra. chatarra vieja. Aviones de transporte, además. De No- transporte. No son aviones militares de guerra, no son aviones de guerra. Entonces, dejen al pueblo venezolano tranquilo. Dejen de estar inventando tanto fake. Marco Rubio, deja la obsesión con el pueblo de Venezuela. Nunca vas a poder con nosotros. Marco Rubio, tú que estás diciéndole, hace días que te reuniste, lo dijo ayer el presidente, hiciste una videoconferencia con la loca de la embajada y con el viejo borracho de Madrid, diciéndoles que en los próximos días iba a haber un nuevo gobierno en Venezuela y que lo iban a liderar ustedes estos dos personajes. Señor, deje la obsesión. No vas a poder, Marco Rubio, con el pueblo de Venezuela. Mira, eso, Por más intentos que haga. eso suena más a un interinato, un amponato. Un amponato. 2.0 que a que realmente aquí vaya a haber un cambio de gobierno, porque aquí van a deponer al gobierno legítimo del presidente Maduro y los van a poner a ellos, porque yo no creo que el pueblo vaya a dejar que ellos caminen o lleguen caminando a Miraflores o que entren en carro a Miraflores. Primero, que eso no va a pasar. Y en segundo lugar, lo que parece es eso, pues. Es que aquí Venezuela quiere montar otra vez la trampa del amponato. El amponato. ¿Para qué sirve el amponato? Para robar. Para robar. Para robar los recursos de Citgo, para robar los recursos que tienen congelados en muchos bancos de los Estados Unidos y fuera de ellos, para robar aviones legítimos del gobierno venezolano, venderlos, revenderlos, desmantelarlos, lo que sea, robar cualquier activo, cualquier traspaso, transferencia de cuentas que haya por ahí, porque les genera mucha plata, mucho rédito financiero, viven como reyes, Bueno, quieren asegurar su vida hasta, bueno, su retiro dorado. No, generaciones tras generaciones. Y O sea, ¿cómo para se gasta? disfrutar de los US Open en primera fila. A ver, pero por ejemplo, ¿cómo se gasta Guaidó todo ese platero que se robó? 4.000 millones de dólares. A ver, ¿cómo se los gasta? Esas plata que va a quedar de generación en generación. Y el apellido de este tipo, este impresentable, este delincuente, Juan Guaidó, bueno, es un apellido de ratero que va a quedar a lo largo de la historia. Así es. O sea, tú eres, después, ¿qué te digo yo? Los tataranietos, tú eres Guaidó, tú eres un choro. Toda la plata que tienen, bueno, es la que se robó tu tatarabuelo Juan Guaidó hace, 100 años atrás. Entonces quieren reeditar el amponato 2.0. Sí, señor. Es lamentable porque un gobierno y otros gobiernos, el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos lacayos a ellos, se presten para estas cosas, porque al final están afectando a todo un pueblo. Cada vez que se roban esos recursos, que esos recursos no llegan a Venezuela, cada vez que paran una transferencia, cada vez que amenazan a una empresa petrolera de comprar en Venezuela, están siendo afectados todos los venezolanos por igual. Bueno. Así es, miren, 7:59 de la mañana nos corresponde identificar y a la vuelta tendremos nuestro primer contacto internacional. Ya volvemos. Seguimos 8:11 de la mañana y rápidamente nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia Argentina, aunque nuestro corresponsal está en Sao Paulo, pero es argentino, Andrés Salari. Ya volvemos. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, bien. ¿Y tú cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tenemos por allá, Andrés? Tengo una noticia que le va a encantar a Lenín. Ay, papá. A ver. Suéltala. Mire, se sabe, estamos dando seguimiento y por supuesto todos quienes siguen las noticias
en el continente saben el delicadísimo momento que atraviesa la gestión de Javier Milei en Argentina, porque uno de sus principales colaboradores y su, además, apoderado legal, Diego Españolo, salieron unos videos de esta persona señalando que la hermana del presidente Milei cobraba una serie de coimas en colaboración con uno de sus principales, o en coordinación con uno de sus principales funcionarios, Eduardo Lule Menem, que por supuesto es familiar del expresidente Menem. Bueno, en ese marco se dieron una serie de persecuciones. El gobierno tiene un grave problema porque no está cambiando los fusibles. No salió Lule Menem de su puesto, no puede sacar a su hermana Karina, eso ya lo veníamos comentando aquí en la columna, y esto le está generando un agravamiento de la crisis, porque no se responsabiliza a ningún funcionario de las denuncias de las coimas, y esto es un grave problema. En lugar de cambiar esos fusibles, como suele hacer cualquier gobierno ante una acusación muy fuerte con indicios de corrupción, lo que se hizo es separar del cargo a quien denunció, y ahora están persiguiendo judicialmente a los periodistas que difundieron el audio. Incluso el gobierno logró ayer que un juez que está muy cuestionado le apruebe una situación de censura previa para que no puedan seguir difundiéndose audios de Karina Milei que estaban en poder de los mismos periodistas. Y ya se está armando un debate muy fuerte en la Argentina sobre el tema de censura previa, algo que no sucedía justamente desde inicios del menemismo. En este marco sale a hacer una declaración la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muy vinculada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Y vamos a ver ahora lo que dice esta señora, porque quiere meter en el tema de la difusión de los audios a la inteligencia rusa, quiere meter a Venezuela y quiere meter hasta el Tren de Aragua en la situación. Una escena realmente delirante hasta que uno de los periodistas que son muy cercanos a la gestión de Milei le dice: pero ministra, ¿usted tiene alguna prueba de que haya alguno de estos servicios de inteligencia metidos? ¿No será que alguno de los colaboradores de Karina Milei o alguna de las personas presentes en la reunión grabó el testimonio y después se lo pasó a algún periodista? Y ella le dice: bueno, sí, puede ser. Fijémonos el testimonio y lo endeble y disparatado de lo que se está discutiendo en la República Argentina, y de lo delirante. Le decía el tema que le iba a interesar a Lenin porque estaba hablando de la fake news, y esto realmente ya sobrepasa cualquier límite. Vamos a ver a la ministra de Seguridad. Porque me toca en el cargo y en la responsabilidad, tengo que trabajar a fondo para saber cómo se ha realizado, junto con la CIDE, cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia que es grabar una reunión. Nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, como lo hizo con el avión que entró a la Argentina, como lo hizo secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, como lo intenta hacer con violencia con el Tren de Aragua en distintos lugares, que nosotros acá lo tenemos seguidos y controlados, pero todo el tiempo intentan generar acciones en contra de los gobiernos que no responden al socialismo mentiroso del siglo XXI del chavismo. ¿Ustedes cómo saben que fueron los servicios y no otro funcionario que lo grabó con el WhatsApp y se lo mandó a alguien? Para entender. Bueno, a ver, ¿por qué puede haber sido cualquier persona? Ah, ok. Pero no sabemos quién fue. ¿Ustedes? Bueno, una sucesión de mentiras sin ninguna prueba. Es realmente alucinante cómo operan las fake news y cómo llenan de veneno, cómo intentan llenar de veneno a la población. Una teoría realmente delirante, y no nos extrañemos
si mañana le echan la culpa a Maduro de difundir los audios de Karina, ¿no? Están a un pasito de hacer eso. Pero afortunadamente todo esto tiene un límite. El día domingo hubo elecciones en el estado de Corrientes. En Argentina se llama provincia. Elecciones para gobernador, y el candidato del partido de Milei salió en cuarto lugar. Y la semana pasada veíamos que había habido una serie de repudios en el marco de esa campaña a los candidatos de Milei y a Karina Milei en Corrientes. Extraje algunos testimonios que me parecen bien significativos del humor social que está habiendo contra la administración Milei. En este caso, entonces, es en la provincia de Corrientes. Vamos a repasar alguno. La nota número 3 a continuación. En este caso es el repudio al candidato de Milei en Corrientes, Lisandro Almirón, y les voy a pedir que tengamos atención al tono y a lo que le están diciendo a los funcionarios y al enojo que tiene la población con el gobierno. Contra la ley de la discapacidad, cara dura. No pensás en tu gente, cara rota, te tuviste que comer el McDonald's. Cara rota, votando en contra de la ley de discapacidad. Ani, espero que te acuerdes de tu hija. Ahí va. Pegó mucho el tema de robarle y sacarle coimas a los discapacitados mientras se le niega el reconocimiento y el apoyo a este sector tan castigado, y al mismo tiempo se le roban los recursos. Esto pegó mucho, mucho más que la estafa de Libra. Vamos a ver a continuación a la siguiente, la número 4. Vamos a ver a dos mujeres en Corrientes. Ahí va la primera. De acá de Corrientes, del barrio Pujol, donde hay muchos merenderos, donde hay muchos comedores, que le invito a cualquiera de los Milei que se vayan a ver la necesidad que hay en el barrio Itatí, en el barrio Seminario, en el barrio Sol de Mayo y todos los aldeaños, el río Paraná, la Quilme y muchos barrios más que necesitan comer los chicos, porque sin una panza llena no vamos a poder, nunca va a progresar la Argentina. Ustedes reclaman alimentos para los merenderos y los medicamentos. No amamos nada. Nosotros lo que queremos es que ellos dicen que vinieron por la casta, y la casta son ellos. ¿Por qué? Pues escuchamos audio de Karina Milei pidiendo coima. ¿Cómo puede ser eso? Los que están involucrados con alrededor de ellos están imputados. Le sacaron plata, le sacaron un montón de cosas, una casa, una riqueza tenía. Y cuando vayan a los barrios, le invito a cualquiera de uno de ellos que vayan al barrio, como hay niños descalzos. No comen, si comen con suerte es cuando comen en la escuela y nada más. Ahí vemos cómo se cae el relato, las fake news y las campañas de odio permanente, y además el ataque permanente de la gestión de Milei a los más humildes. Vemos una mujer más en Corrientes, y con eso cerramos la parte de las mujeres que denuncian a la administración de Milei. Vamos ahí. Acá es que esto tienen que abonar acá de Corrientes. No piensan en los niños. Milei, ¿qué quiere venir a hablar Milei? Nunca. ¿Qué son vecinos? Vecinos que manifestamos, soy mamá. ¿Cómo planearon esto de hacer los pasacalles, los carteles? Sabíamos que ella venía a la mañana, acá no hay nada armado, acá los mismos vecinos no la reciben. ¿Por qué, señora, viene a caminar en una Junín, teniendo miles de barrios humildes que necesitan? Jamás caminó un barrio humilde, viene a pisar un asfalto? ¿Por qué? Porque no le da la pelota para caminar un barrio. Acá no estamos cansados, todos los gobernantes, como puedan decir, pero los niños, los discapacitados, los ancianos, los abuelos, no se tocan, señora, no se tocan. Él fue la casta, él vino a arruinarnos a todos. Él prometió cosas que fue la que menos cumplió. Agredió periodistas en Buenos Aires, lastimó viejos. Eso no se hace. Muy contundente, y son medios de derecha que además intentan mostrar a los manifestantes como personas organizadas, que pertenecen a algún tipo de partido político, pero sin embargo me llamó muchísimo la atención la contundencia de estas señoras y el nivel de indignación que están transmitiendo. El gobierno de Milei, como veníamos reportando en las últimas salidas, está en serios problemas en la República Argentina. Y en medio de ello, para dar un poquito un cierre a la columna, vamos a ver la nota número 1. Está circulando muchísimo en redes
un tema musical dedicado a la hermana de Javier Milei, a Karina Milei. Vamos a verlo porque esto se viralizó muchísimo hace alrededor de una semana, pero el último fin de semana también particularmente estuvo rodando muchísimo y es otra escena que evidencia los problemas que tiene el gobierno para sostenerse. 1, 2, 3. Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. En el litoral dicen tongo, en Buenos Aires cometa. El jefe es una señora, la reina de la opereta. Te digo bien tucumano, que dura tiene la jeta. ¡Ay! Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. La pucha y criptomoneda es libertad de avanzada. Señora primera dama, amasa la billetera. La pucha, qué cosa fiera, señora ama de casta. Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. Bueno, Lenin, como usted decía, las fake news se terminan por desbaratar y esto ya es un gobierno fake, ¿no? Impresionante y bueno, la reflexión es la enorme dificultad que está teniendo el gobierno de Javier Milei para sostenerse. El próximo domingo hay elecciones en Buenos Aires y, por supuesto, hay que ver qué sucede con esos números y analizarlos bien para ver la continuidad. Y en octubre, elecciones nacionales para renovar los legisladores. Bueno, empezaron a decir que los audios eran falsos. Después, que era una conspiración del chavismo y de Putin para mostrarlos. Ahora, a perseguir a los periodistas que lo publiquen. Y creo que hoy a las 9:30 un programa de Uruguay los va a reproducir, va a pasar los audios. Ajá, pero entonces no es que viva la libertad, carajo. ¿Cuál libertad? ¿De cuál libertad entonces habla Milei? Porque ahora se están dedicando a perseguir a los periodistas que estén mostrando los audios de la señora Karina Milei. ¿Qué dices de esto, Andrés? Total. Hay una operadora del mileísmo que se llama María Florencia Arieto, una legisladora. Fíjese lo que dice en un tuit. Hay que citar a los periodistas para que entreguen la fuente, algo que viola la Constitución. Imagínate. Fíjese lo que dice después. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de Estado. Si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos. O sea que si le pasa algo al presidente es responsabilidad del periodista, que además trata de mezclar el ejercicio del periodismo con narcos y terroristas, cualquier cosa, mientras vinculan al Tren de Aragua, a realmente es una construcción muy difícil de sostener, pero bueno, lo que está evidenciando es que no tienen argumentos para poner sobre la mesa, y además el error gravísimo que comentábamos al inicio, de no quitar y cambiar un fusible y tratar de seguir adelante. Se comenta que el presidente Milei sí quiere que Lule Menem sea removido, pero que la hermana no quiere. Pero alguien tiene que sacar, porque si no va a terminar saliendo el presidente. Y la culpa, por supuesto, no va a ser del periodista. Esto es una locura total. Locura. Ay, Dios mío. Bueno, veamos cómo transcurre esto, ¿no? Primero, esos audios que van a salir hoy, y segundo, la respuesta del gobierno a esa grave denuncia, ¿no? Bueno, esperemos que no quieran invadir Uruguay o declaren que Uruguay está en una confabulación con el Tren de Aragua y con Maduro.
Pero claro, es que estamos en ese nivel. Sí, claro. Sí, es así. No, pero yo nada más escuchando, viendo la declaración de esa señora de Patricia Bullrich. Los mismos periodistas que estaban allí. Ay, Dios mío. La cara que está hablando esta señora. O sea, Sí. Increíble. Resulta que ahora todo es culpa de Putin y de Maduro. Los culpables de todo lo que pasa en el mundo o es Vladimir Putin o es Maduro o es una confabulación de ambos. Así es, eso quieren instalar, pero vimos los testimonios de esas humildes mujeres de Corrientes, ¿no? A ellas no les está preocupando mucho Putin o Maduro, les está preocupando el hambre de su gente. Y además lo expresan con una indignación y con una contundencia impresionante. Entonces, afortunadamente, estos delirios que se intenta impulsar el gobierno no están calando en la ciudadanía. Imagínate que llegó este gobierno en Argentina diciendo que venía a combatir la casta y la corrupción y y ahora tenés prácticamente a la mano derecha del presidente, a su apoderado legal, denunciando que el gobierno, que Karina Milei roba más que los kirchneristas. Entonces, es un problema muy grave porque llegaste para combatir esa supuesta corrupción y ahora tus propios funcionarios en la intimidad te están acusando de ser más ladrones que los de antes. Y esto ha causado, como se ve, y está causando mucho enojo y mucha indignación. Más que el CryptoGate, porque el CryptoGate era como una estafa entre especuladores, ¿no? Pero acá se trata de un robo a los más desposeídos. Y bueno, ya parece que es un límite. Vamos a ver cómo salen las elecciones. En principio no hay un panorama que indique que los resultados serán catastróficos para el gobierno. Pero no se sabe, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Amanecerá y veremos. Mientras tanto, nos seguimos riendo de las declaraciones de esa señora impresentable llamada Patricia Bullrich. Y de las canciones a Karina, por supuesto. Hay todo un soundtrack de eso. Qué buen soundtrack. Hay que felicitar a los panas que hicieron esa canción. Gracias, ya Andrés. los estaban acusando de que habían usado la canción cubana, entonces eran comunistas. La escribió Silvio Rodríguez. Ellos ven comunismo en todos lados. Ven el comunismo en todos lados. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este contacto informativo. Estaremos allí pendientes y en contacto para una nueva emisión de más información desde allá, desde la Argentina. Gracias, Abrazo Andrés. Un abrazo, pues. 8:30 de la mañana, vamos al corte y ya volvemos con más de Ni tan calvo ni con 8:40 de la mañana y rápidamente a esta hora nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia La Habana, Cuba, con nuestro corresponsal Pedro Jorge Velázquez. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Tenemos varias noticias ya aconteciendo en desarrollo en la región. Y no me demoro más para comenzar este pase informativo. Vamos a hablar, de algo que no está sucediendo exactamente en nuestra región, pero implica al mandatario cubano, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que está en una gira asiática, así lo ha comunicado, una gira oficial por Asia. Va a estar presente en China, en Laos y actualmente está en Vietnam, que es el primer punto de su parada. Allí en Vietnam el presidente se ha reunido con varias autoridades, con el primer secretario del Partido Comunista Vietnamita, con el señor To Lam, y también ha estado hoy, recientemente anuncia que se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y también estuvo con el primer ministro de ese país. Ha desarrollado una agenda múltiple, comenzando con varios momentos honoríficos como la entrega de una ofrenda floral al monumento de José Martí que está en la capital vietnamita. También visitó un museo militar donde quedó inaugurado un monumento de homenaje a los cubanos
internacionalistas que lucharon junto a los vietnamitas en su guerra de liberación nacional. Y bueno, como parte de esa agenda bilateral, esa agenda de intercambio, también dejó inaugurada una planta, una empresa mixta biofarmacéutica. Ahí estaré luego ampliando en mis redes sociales, una empresa mixta biofarmacéutica entre ambos países. Hay allí trabajadores de Vietnam y trabajadores cubanos, hay también esfuerzos de ambos países. Bueno, se constituyó esta empresa mixta, decían, en tiempo récord. Dice que hace mucho menos de un año que conversaron de esta idea en la visita del secretario del partido vietnamita a La Habana, y bueno, ya se concretó, el presidente la pudo inaugurar. Allí da reporte Telesur de que esta planta, esta empresa mixta biofarmacéutica, aspira a ser un centro de innovación nacional, atrayendo a empresas de alta tecnología, investigación y desarrollo. Fue inaugurada precisamente por el presidente cubano, también por la ministra de Salud de Vietnam, quien mandó felicitaciones a las dos partes por la creación de esta empresa que se llama Gen Pharma. Así que mucho ojo también a mis redes sociales, que estaré por ahí ampliando sobre Gen Pharma, sobre qué va a hacer, qué aspira, qué tipos de medicamentos puede producir. Ahí decía el presidente cubano que va a proveer alta tecnología, investigaciones, estudios y a la vez creaciones de medicamentos de alta gama para el pueblo vietnamita y para el pueblo cubano. Así que esta, aunque esté en Vietnam, no va a ser una empresa, una planta biofarmacéutica que solo va a proveer a Vietnam, sino que también va a poder proveer a la empresa, a la industria biofarmacéutica cubana y también a los puntos de venta de farmacias en Cuba tan necesitados que de este tipo de intercambio, ¿no? De este tipo de empresas de innovación para poder producir más y también poner en disposición de la población. Así ha sido la agenda del presidente cubano. Hoy, de hecho, estuvo presente en las conmemoraciones por el 80 aniversario de la independencia, del Día Nacional de Vietnam. Allí decía en su perfil de X: impresionante desfile en celebración del 80 aniversario del Día Nacional de Vietnam en la histórica plaza donde el presidente Ho Chi Minh le dio la declaración de independencia en 1945. También el general de ejército Raúl Castro mandó un mensaje de felicitación, de unión entre los dos pueblos de Cuba y Vietnam, resaltó los históricos lazos entre estos dos países y entre el comandante en jefe Fidel Castro y la figura histórica de Vietnam, el tío Ho Chi Minh. Así que buenas nuevas les traigo del presidente cubano por Asia, que ya también anunció que próximamente pasa por China. Estaremos al tanto y lo pasaremos aquí, lo informaremos en el circuito BN Radio. Bueno, excelentes noticias para nuestra hermana República de Cuba y esa exitosa gira del presidente Díaz-Canel por Asia. Ahora, bueno, le toca a China, ¿no? En los próximos días, así que bueno, estaremos atentos a eso. Así es, hermano, y de aquí nos movemos rápidamente a la cumbre de la CELAC que acaba de suceder. Seguramente ya hemos tenido información por acá. La CELAC exige mantener a Latinoamérica como un territorio de paz, que ha sido, bueno, lo que ha ocurrido en anteriores décadas en América Latina, ¿no? Ese territorio donde, más allá de conflicto, más allá de las invasiones de Estados Unidos, los golpes de Estado, trata de posicionarse actualmente como un territorio de paz. En esta cumbre urgente que convocó Colombia, ¿no? Que preside la CELAC, tiene la presidencia pro tempore, bueno, allí se reafirmó a América Latina como un territorio de paz y como un territorio de no injerencia y como un territorio también libre de armas nucleares. Allí, bueno, según se estuvo trascendiendo, se condenó la presencia de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe, supuestamente para frenar el flujo de droga. Más sabemos que esto es solo una excusa, porque la mayoría de la droga que se produce en Colombia, que es el productor de droga en esta parte, en esta región, la mayoría de esa droga se va por la ruta del Pacífico. O sea, un 87% de esa droga se va por la ruta del Pacífico. Si a Estados Unidos le interesara el control y la batalla contra esta droga, bueno,
reforzaría su presencia militar en la ruta del Pacífico. Realmente esto es una presencia militar en el Caribe con fines políticos y así se hizo saber en este foro que fue convocado por Colombia. Y bueno, el canciller Iván Gil también denunció la presencia, aparte de las 1.200 misiles que ya se conocen, de las tropas que están instaladas en el Caribe, también denunció la presencia de un submarino nuclear que viola en este caso el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declara América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Entonces, este foro en general, donde participaron 23 de los 33 estados miembros de la CELAC, bueno, volvió a condenar la presencia militar en el Caribe de Estados Unidos. También avisó de que hay incluso un submarino nuclear, lo que enciende las alarmas y pone de nuevo en aviso a todas las naciones de América Latina de esta amenaza, que ya no es solo contra Venezuela, sino contra todo el continente. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro el día de ayer hizo una rueda de prensa internacional llamando la atención con respecto a este caso, haciendo un llamado a la comunidad internacional. Qué rápida respuesta de la CELAC, importantísima estas declaraciones y bueno, esta reunión de la CELAC para, pronunciarse al respecto de este intento de amenaza militar contra Venezuela y contra el Caribe en general. Así es, hermano, y finalizamos este pase informativo en México, pues trascendió hace poco que la presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer año de gobierno. Ahí estaba recordando yo, estuve en la toma de posesión de Claudia el año pasado, ocurrió el 1 de octubre, ¿no? Y bueno, ya Claudia llegando a su primer año de gobierno, mostró cifras, mostró números, y se validó a nivel internacional que cuenta con un 79% a su gestión en el primer año de gobierno. Estos son datos internacionales, las fuentes validadas por ENCOL, por una consultora internacional, y también por El País, que es uno de los medios de prensa más importantes del mundo. Bueno, El País hace un recuento de cómo la presidenta Claudia Sheinbaum le fue en su primer año. Ahí, bueno, recoge varias estadísticas. Repito, el 79% aprueba, solo un 18% desaprueba totalmente la gestión de Claudia Sheinbaum. Y entre los puntos a favor que se habla para aprobar, para estar a favor, es todo lo relacionado con los planes sociales que ejecuta el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, y ahora continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se conoce dentro de México y la política internacional como la cuarta transformación. En este sentido, también las personas que desaprueban el gobierno de Claudia lo hacen amparados en el tema de la seguridad. Este sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno de Claudia. Las personas que no están de acuerdo con su gobierno señalan el tema de la seguridad principalmente. Entonces, allí, bueno, se puede ver que dentro de los problemas que recoge El País en este reporte se habla específicamente de la seguridad. Hay otros, por supuesto, la corrupción, la falta de empleo, calles en mal estado, narcotráfico. Estos en muchos menores por ciento que el tema de la inseguridad, que casi llega a un 50% entre los temas de máxima preocupación entre la población. Otro de los puntos que recoge buena aprobación del gobierno de Claudia, esta alta aceptación, es el tratamiento que ha tenido respecto a los intereses de Estados Unidos de mejorar la seguridad y del tema de la guerra arancelaria, ya que México no se ha dejado implosionar, no se ha dejado presionar por el tema de los aranceles y por el tema de los intereses de seguridad que tiene. Aló. Fallas de conexión. Bueno, necio. Bueno, mientras vuelve el necio, yo quería hacer un breve resumen de algo que empezó hablando Lenín temprano, claro, y es el cambio de narrativa de los Estados Unidos respecto a la máxima amenaza que ellos tienen contra su seguridad nacional, que en primer lugar fue Venezuela como tal, luego inicia con el gobierno de Donald Trump, gracias a las medidas, gracias a todo el apoyo que recibió de ese grupúsculo de la oposición venezolana, del interinato, de criminalizar a los venezolanos, llamado Tren de Aragua, ¿verdad? Y, bueno, un breve resumen, mira, en enero hace una orden ejecutiva Donald Trump,
¿verdad? Firmó una orden ejecutiva con respecto al tema de los designar los carteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas. Bueno, en este documento de enero aparece el Tren de Aragua, no aparece Cartel de los Soles en ningún lado. Eso es en enero de este año. Mira, en febrero, este documento del Departamento de Estado, ellos mismos hicieron público y que firma Marco Rubio, sale otra vez el Tren de Aragua, no aparece el Cartel de los Soles. 3. Luego Marco Rubio hizo una gira por el Caribe, insistió que había que crear una alianza contra el Tren de Aragua. No mencionó, ni nadie escuchó nunca, al supuesto Cartel de los Soles. El 6 de mayo se les cayó el relato del Tren de Aragua porque agencias de inteligencia admitieron que no hay pruebas que vinculen a Maduro con el Tren de Aragua. Pero el 14 de mayo, 8 días después de este informe, despiden a los funcionarios que hicieron esos informes que contradecían. Los votaron, pues. Al relato de Rubio. Fuera de aquí, por decir la verdad. Se dieron 2 meses para tapar la embarrada y volvieron con la historia, pero le cambiaron la etiqueta. Ya no era Tren de Aragua, sino Cartel de los Soles. Y en el último informe de la DEA tampoco aparece ni Maduro ni Cartel de los Soles. Estamos ante la vergonzosa y descarada de una narrativa para justificar una operación de golpe de Estado de cambio de régimen. Lo que te dije. Documentos oficiales de los Estados Unidos. El cartel de los fake news que viene desde allá, desde Miami, liderado por el señor Marco Rubio, y que es el que inventa todo esto, junto con, bueno, ya sabemos, el brazo que tienen ellos de los vendedores de humo, ahí en Miami, de los vendedores de humo que están aquí, liderados por una señora que está escondida dentro de una embajada. Ese es el verdadero cartel de los fake news. Ese sí existe. El cartel de los fake news. Y a los que dicen la verdad, los callan. Mira este casito rapidito que quiero tocar aquí, que encontré ayer en redes. Y es que en 1996, un periodista llamado Gary Webb expuso cómo la CIA contrató a traficantes de drogas para vender cantidades masivas de cocaína en los Estados Unidos con el fin de recaudar fondos imposibles de rastrear para financiar a una organización terrorista que estaba tratando de derrocar al gobierno nicaragüense. Estos envíos masivos de cocaína finalmente desencadenaron la epidemia de crack que diezmó los centros urbanos durante los años 90. Como resultado, los principales medios de comunicación vilipendiaron al periodista Gary Webb y destruyeron su carrera, que también destruyó su matrimonio, pero se negó a retroceder. En 2004 fue encontrado muerto con 2 heridas de bala en la cabeza. Supuestamente se suicidó con 2 tiros en la cabeza. ¿Qué te parece? Este hombre literalmente lo perdió todo para darnos un vistazo de la verdad. No dejes que su memoria o lo que representaba se desvanezca. ¿Cómo callan la verdad en los Estados Unidos? Miren, rápidamente tenemos para que finalice y se despida su contacto a El Necio desde Cuba. Volvemos a Cuba. Ajá. Adelante, Necio. Hola, ¿cómo les va? Disculpe, parece que se cayó. Tanto tiempo. Cerrar este pase informativo con la noticia de la aceptación, 79% de aceptación del gobierno de Claudia Sheinbaum, amparado, por supuesto, en el trabajo que ha hecho. Decía antes de que se cayera que es 1% mayor incluso que el primer año de AMLO durante su presidencia, así que su trabajo se está haciendo sentir frente a las presiones de Estados Unidos, frente a las presiones por también meterse en el tema del narcotráfico. Esta semana incluso Ted Cruz pasaba por México, el senador Ted Cruz, y decía que México debería aceptar la buena oferta que le está haciendo su amigo Estados Unidos para atender el tema del narcotráfico, aceptar, como fue el Plan Colombia, también un Plan México para que Estados Unidos pueda entrar allí. Y bueno, México respondía que no va a aceptar eso. Saben bien que donde llega Estados Unidos con su ejército no resuelve ningún narcotráfico. Ahí sabemos que hay 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia y el tema del narcotráfico no solo no se ha resuelto, sino que ha aumentado la producción. Entonces, en este sentido, México rechaza esto. Y atentos, con esto me despido, porque hoy inicia la gira de Marco Rubio, va a estar por México y por Ecuador, así que muy atento. En el próximo pase traeremos qué ha dicho, qué acuerdos se han dado. Marco Rubio estará en México y lo tendremos acá en el circuito PN Radio. Bueno, muchas gracias, Necio. Y creo que ya hemos llegado también al final de nuestro programa. Así es, gracias a Pedro. Nos estaremos contactando en una próxima oportunidad. Bueno, 8:56 de la mañana, nos corresponde ya despedir
este programa, su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. Nos vemos el día de mañana, miércoles Miércoles 3 a de la septiembre. misma hora.